Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga más. Estamos aquí en otro estudio más que lleva por tema Ama a Dios al pecador. Estamos aquí en esta hora trayendo un hermoso estudio bien interesante. Preste atención a todas las citas que vamos a estar trayendo. Es un tema que hay que prestarle mucha atención para que usted no se confunda. Así que vamos a estar llevando de una manera equitativa, ¿verdad? Por medio de la palabra, cada texto y cada presentación a razón de la palabra, para que usted pueda entender este tema que está extremadamente interesante. Así que en esta hora le pedimos, como siempre exhortamos, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo y a los que después en grabaciones nos van a estar viendo, que tengan lápiz y papel a mano para que apunten todas las citas y puedan corroborar todo lo que en este estudio se va a estar haciendo. Así que Dios les bendiga, nuestro hermano santo con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a ustedes, a su familia, a todos sus seres queridos. Oramos para que Dios ponga su mano sobre cada uno de ustedes y nosotros juntamente para seguir hacia adelante en este caminar. Mi nombre es Santo Soto. Me alegro una vez más que estén sintonizándose con nosotros para estudiar palabra viva, palabra de Dios directamente de la Biblia. Como ustedes saben, nosotros somos simples hombres. Somos hombres, ¿verdad?, simples, como lo era Jesús, como lo eran los apóstoles igualmente. No que le quiero decir que nosotros somos Jesús y somos los apóstoles, no, pero somos hombres simples. Y como tal, ellos escribieron su palabra simplemente, que no. Lo que les quiero decir con esto es que la palabra que nosotros les vamos a traer a ustedes es directamente de la palabra de Dios, directamente de la Biblia. Son textos bíblicos que están ahí y que no podemos evitar, ¿verdad?, y tapar, porque están en la palabra de Dios. Y como nosotros queremos conocer la verdad, así como lo hizo Jesús y lo hizo los apóstoles, así también la vamos a traer hacia ustedes para edificarnos juntamente, para que Dios, ¿verdad?, se glorifique en su gloria de una manera especial, para que todo aquel que en Él cree venga a los caminos del Señor. Así que yo le voy a leer un texto bíblico que está en Romanos 3:23, pero voy a leer Romanos 3:23 hasta el 26, y le voy a pasar la palabra al hermano Héctor para que ore por la palabra. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice así, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria al Padre por esta palabra. Dios me los bendiga. Así que vamos a seguir hacia adelante. Vamos a dejar al hermano Héctor que ore por la palabra. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Padre, eterna gloria, soberano Dios, Señor Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia una vez más, Señor amado, rogándote, Padre, que seas tú tomando una vez más el control, Padre, de todo, Padre, lo que hemos de hablar, lo que hemos de hacer, Señor, que seas tú guiando, Padre, nuestros labios, dándonos la sabiduría, Padre, dándonos la unción, el denuedo, Dios mío, para poder hablar esta palabra, Dios mío, tal y como está establecida, Señor Jesús. Te rogamos que tú llegues a las vidas, Padre, y trates con ellas sus corazones de una manera especial en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Como estábamos hablando, vamos a ver, el tema de hoy es: ¿amará Dios al pecador? ¿Amará Dios al pecador? Ese es el tema. Porque sabemos que hoy en día se dice en muchos sitios, en muchos lugares, que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Así que nosotros vamos a seguir con el estudio, vamos a seguir buscando textos bíblicos para ver si es así como se dice
¿verdad? En iglesias y en congregaciones. Y perdona que te interrumpa, santo, hay que reiterar que eso no está en la palabra. Lo que muchos evangelistas, pastores y maestros de clase bíblica reiteran de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso lo estableció Gandhi. ¿Me entiendes? Eso no es una palabra que está establecido ¿verdad? Bíblicamente, y eso hay que dejarlo claro para que ya los que nos están viendo y los que van a estar prestando atención a todas las citas que vamos a estar trayendo, pues tengan eso en perspectiva. Amén. Okay. Yo quiero traer un texto bíblico que está en Romanos en cuanto Dios amó al mundo. Tú lo tienes, esto, el versículo que ibas a usar, léemelo, por favor. Tú me dices de Juan 3.16. Juan 3.16, perdóname, Juan 3.16, sí. 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Verdad? De ese versículo, muchos de ellos sacan la conclusión de que, ¿verdad?, Dios ama a los pecadores. Dios tiene un amor que nosotros no podemos ni comprender, el amor que Dios ha tenido sobre los hombres, ¿verdad?, a través de su creación desde un principio. Y sabemos que el hombre siempre se ha revelado a Dios, ¿verdad?, que Dios siempre es el que ha propiciado, ¿verdad?, la salvación para el hombre. El hombre siempre es el que ha rechazado, el hombre siempre es el que hace las cosas, ¿verdad?, el que comete el pecado, porque Dios es un Dios santo y tiene un amor increíble hacia nosotros. Ahora bien, sí es cierto, ¿verdad?, que Dios amó al mundo. Ahí lo dice. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla del mundo, habla de todas las cosas que él creó, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, del hombre. Ahí habla en particular porque si el hombre cree, como dice, pues no se va a perder, porque Dios lo va a justificar a través de ese acto que se hizo en esa cruz, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. ¿Qué sucede? Cuando Dios hace ese planteamiento, ¿verdad?, Él lo hace porque según dice el versículo, dice que de tal manera Dios amó al mundo, o sea, ahí incluye a todos, quiere decir todos los pecadores, ¿verdad? Dice que todo aquel que creyera en su Hijo, ¿verdad?, no muriere, mas tenga vida eterna, alcanzar la salvación. Hay una distinción ahí. Hay una distinción ahí, ¿lo ves? Y ahí es que está el detalle que nosotros vamos a escudriñar las Escrituras para encontrar esa distinción que hay en el creer en Cristo Jesús para que no te pierdas. O sea, Dios, como Dios omnipotente, ¿verdad?, omnipresente y omnisciente, un Dios que sabemos que es un Dios de amor, que tiene diferentes tributos, ¿verdad? Porque a Dios hay que estudiarlo. Dios es un Dios de amor, sí, un Dios de misericordia, un Dios de santidad, un Dios de justificación, ¿verdad? Un Dios perfecto. Pues ese Dios, pues, nos dio la oportunidad a nosotros de una salvación para todo el mundo, ¿ves? En esa manera Dios nos amó. Dios ama en el sentido de que Él no hizo excepción de personas. Él, cuando planteó el creer, ¿verdad?, porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, que sabemos que vino para hacer, ¿verdad?, que sabemos que Él iba a morir en la cruz del Calvario, y sabemos que ¿verdad?, iba a haber un sacrificio que Dios envió a su Hijo para hacer ese sacrificio, para salvar al mundo, todo el que en Él creyere. ¿Qué sucede? Cuando Dios hace ese planteamiento, cuando lo que está hablando ahí, de tal manera Dios amó al mundo, quiere decir que incluyó a todo el mundo, a todos los pecadores, a todos los incluyó, en ese amor lo incluyó. Pero ¿qué sucede? Hay una cláusula ahí que dice que el que creyere en ese sacrificio que se hizo en el Calvario, el que creyere que el que murió ahí es el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida, ese sería salvo. Quiero hacer un hincapié. Hay que definir eso de creer, porque hoy día digo, no, yo creo en Dios, pero sigo haciendo lo malo. O sea, que ese creer equivale a un sacrificio.
como individuo. O sea, creer significa apartarte de, una vez que crees en Cristo, apartarte de lo que estás haciendo malo para que la gracia y el amor y la misericordia de Dios te alcancen. ¿Es así o no es así? Es correcto, es así es, hermano Carlos. Una vez que creemos en Cristo Jesús, que venimos los caminos del Señor, que aceptamos al Señor como nuestro Correcto. Salvador, ahí viene lo que tú estás hablando. Hay una ley, el Evangelio es una ley, ¿verdad? Y hay unas reglas ahí, ¿verdad?, que tú tienes que seguir, como dice, no matarás, ¿verdad? No. Tienes que hacer las cosas como Dios manda que las hagas. Porque el hombre fue creado para una sola cosa, Carlos. El hombre fue creado para alabar y glorificar a Dios y para servirle. ¿Qué sucede? Ya el hombre se ha apartado de servirle a Dios. Ya el hombre se cree, como tú estás hablando, que él es autosuficiente y que no necesita de Dios. Y que lo que tú estabas hablando de que creen de boca, pero no de corazón. Y aquí hay que creer de corazón, venir a los caminos del Señor, buscar a Dios, porque tú lo tienes que buscar, tú tienes que escudriñar las Escrituras y tú tienes que ir a través de esa palabra para que Dios te vaya a través del Espíritu Santo llenándote y dándote un entendimiento de que las cosas sí son así, Esa que son convicción, verdad, te da una convicción que ahí es que está tu creer, ¿ves? Y vas a creer de corazón. Y eso es lo que busca Dios, verdaderos adoradores, verdaderos creyentes. Entonces, vamos a buscar, ¿ves? Sabemos que, como dije anteriormente, Dios nos dio la oportunidad a todo ser humano de alcanzar esa salvación. Él la puso con su amor. Ahora vamos a ver, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, tenemos que ver a un Dios que también aborrece, un Dios que también juzga, lo que es un juez. Un Dios que también justifica, porque nos justifica a través de esa declaración que nosotros hacemos de nuestro Salvador, que lo aceptamos como nuestro Salvador de corazón, pues Él nos justifica, nos declara justo. Ahí, ¿verdad? Está establecido en la palabra que es así y que tenemos que seguir el camino que Él nos traza aquí por su palabra, para que Él nos siga bendiciendo, ¿verdad? Y nos siga cuidando y sigamos hacia adelante. Amén. Quisiera tocar algún punto del Juan 3:16 que tocamos, pero quiero mandarle saludos a Diana, nos está saludando Diana Almodóvar, mi amiga. Dios te bendiga mucho, Diana, saludos, qué bueno que está por ahí. Ivy, también está Ivy por ahí, Ivy Pérez, saludos Ivy, Dios te bendiga. Que Dios las bendiga a ambas, que Dios las cuide y que se sigan gozando y bendiciendo. Y pueden compartir el video también adelante, porque sabemos que esto va a ser un tema, ¿verdad?, de mucha edificación, porque hay mucha confusión, tema, ¿verdad?, que se trae en oración, hay confusión en cuanto a lo que es el amor de Dios, y mucha gente se están estableciendo en el amor de Dios con el método de que el amor de Dios va a cubrir prácticamente tu manera de vivir, no importa cuál sea. O sea, tú puedes seguir siendo quien tú eras, la persona que tú seas, lo que tú quieras hacer, pecando. y el amor de Dios va a estar siempre cubriéndote, porque el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Eso es grande. Fíjate que el verso dice que Dios mostró su amor. ¿Dice así o no? Es correcto. Vamos a ver cómo lo dice el verso en la escritura. Léemelo ahí, caramba, léeme el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo y envió a ¿quién? A su Hijo. O sea, que está hablando de que Él amó en ese momento, vio la condición en la que estaba y dijo, esta gente necesita un Salvador, necesitan una salida. Yo le voy a proveer esa salida. Ahí es que está el amor, a eso es que se está refiriendo. Él está proveyendo un método de salida para que el hombre, en la condición que está, pueda salir de esa condición y no quedarse como está. Porque si permanece en esa condición en que está, La ira de Dios lo consume. es la ira de Dios, va a perecer, no tiene oportunidad de salvación, no había método, santo. Tú estabas hablando ahorita de eso mismo, de que el hombre prácticamente, los caminos del hombre son de continuo al mal, y cuando nosotros leemos la escritura lo vemos, pero ahí está diciendo, amó Dios al mundo, amó. ¿Y qué hizo Dios con ese amor? Proveyó su Hijo. un método de salida para que el hombre pudiera escapar. Proveyó, como dijo caramba, a su Hijo. No estamos diciendo que es que ese amor del que se refiere ahí es un amor que está cubriendo continuamente la condición tuya para que sigas así. Él te dio está proveyendo de algo para que tú puedas salir, para que tú puedas escapar. Estábamos presos
como vamos a decirlo así, como estaba diciendo el hermano, estábamos presos, vamos a poner que estábamos en una celda, todos los seres humanos estábamos presos, destinados a la muerte, presos, y Destinado. vino Jesús a abrir esa puerta, y el que creyera en él va a salir por esa puerta, y nos va a dar la libertad. Y lo que hoy se omite en las iglesias y en los estudios y mucha gente que predica es que, oye, hay una condición para alcanzar esa gracia de Dios. O sea, tú no puedes llevar patrones de vida pecaminosos y pretender que Cristo va a estar cubriendo ese pecado. No, Dios dejó una condición. Correcto. Y para cerrar la línea que llevaba, Santo, tengo Primera de Pedro, tengo el capítulo 3. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una vez. Una sola vez. O sea, que estamos hablando de que cuando Dios amó al mundo, proporcionó ese método de salvación. Y me está diciendo ahora en este versículo que prácticamente termina siendo un enlace bien potente, porque así es la Biblia, si la usa bien. Cuando usa la palabra como es, el enlace de la ella lo que hace es reforzar una y otra vez, ¿verdad?, lo que está en su contenido. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Correcto. Esa es la única vía para llegar a Dios. Correcto. Es creer en Cristo Jesús, que Dios ¿verdad? Lo determinó, que iba a morir el justo por los injustos. O sea, pues el amor de que se está refiriendo las escrituras es una proporción de una salida para escapar de tu condición, no para dejarte en ella. ¿Sabes? Estamos hablando de que Dios está proveyendo constante, ya lo puso, ya lo dejó ahí. Esa es la puerta que tenemos, la puerta que tiene todo ser humano para poder escapar. Esa es la puerta del arca abierta. Para aprovechar el amor de Dios. Para que te caer en el montes, amor. para eso es con aquel entonces, el arca Noé, pues la puerta estaba abierta para que entraran. Y hablando de eso, la pregunta que debemos hacernos es, ¿acaso el arca de Noé, la puerta estuvo abierta permanentemente? No, hubo un momento en que ¿qué? Se cerró. Pero, ¿cuál era la intención de Dios a través de Noé? Alcanzar toda esa humanidad que estaba perdida. Oye, te quiero dar una oportunidad. Oye, mostró su amor también nuevamente en esa historia bíblica. Muestra el amor de Dios a la humanidad. Pero también muestra su severidad. Te doy tiempo, te di oportunidad, pero ahora me toca cerrar la puerta. Correcto. Y cuando cerró la puerta no hubo quien la abriera. Exacto. Se pudieron haber montado más personas, pero no quisieron. Porque estaban allí y Noé le predicaba. Él dice que era un pregonero de justicia. Y era pregonar es llevar palabra. Era un pregonero de justicia. Y así que el arca tenía la puerta abierta. Lo que no se quisieron montar, pues se cerró la puerta. Y otro dato contundente, Noé no fue que cerró esa puerta. ¿Quién fue que la cerró? Dios mismo. Dios mismo fue la cerró. Es correcto. Y eso es lo que va a pasar nuevamente. Esos son pasajes bíblicos que nos enseñan a nosotros lo que viene. Porque Dios ha hecho, eso es lo que Dios ha hecho a través de la historia. Y su carácter. En su carácter nos ha mostrado cosas que han pasado y que vamos a volver a pasar para que nosotros, ¿verdad?, esas cosas que pasaron, entendamos y nos preparemos y estemos apercibidos. Porque Dios es un Dios que no nos deja a solas. Él nos previene de todo lo que ha de venir. Diciendo esto, mire, nosotros tenemos que conocer qué es el pecado, primeramente. Yo tengo aquí, dice pecado, todo lo que está en contra de los designios de Dios, o cuando el acto del hombre va en contra de Dios. O sea, ese es el pecado, porque usted no peca contra mí. Usted no peca contra el alcalde o el gobernador, usted peca contra Dios. Es correcto. O sea, y el pecado tiene un origen, es el ser humano, porque nadie más peca sino el ser humano. ¿Verdad que sí? Estamos aquí en la tierra y nosotros somos responsables de nuestros actos. Así que Dios nos dio esa oportunidad, como hemos dicho anteriormente, ya nos dio, ¿verdad?, un Viejo Testamento que nos proveyó con suficiente información para aquel que había de venir, que vino, que es Cristo Jesús, lo reconociéramos. A la misma vez hace el sacrificio de la salvación del mundo, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que hizo ese sacrificio para que todo aquel que en él creyere se salve. Y ahí es que estamos hoy en día.
Entonces, ahora vamos a ver qué Dios dice también del pecado, ¿verdad? Porque hablamos del amor de Dios. Otra cosa que le quiero decir a ustedes es que nosotros no podemos de ninguna manera, yo no podría decirle a ustedes o manifestarle a ustedes cuán grande es el amor de Dios, porque no tengo la capacidad. Yo creo que ningún ser humano tiene la capacidad para definir el amor de Dios, cuando Él dio a su propio hijo a morir por delincuentes y pecadores. Eso es algo que a mí yo no puedo. Ciertamente Dios, siendo Dios, como veníamos hablando, teniendo la grandeza que tiene, Él, ¿sabe? Su poderío, su gloria está ahí. Fácilmente Él pudo haberse olvidado de nosotros. Déjalos que perezcan en esa condición y no los deja de reír, porque la humanidad del ser humano, ¿verdad? De nuestra, pues siempre tiende a ser, se deja de desenvolver por el mal y cae. Pero ahora, gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha dado de su poder, nos ha dado su fuerza. Ahora lo que nosotros logramos, aquí ya nosotros no nos lo acreditamos a nosotros. Nosotros es que hemos dependido del Señor, nos hemos puesto en sus manos y la fuerza de Él es la que nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? Para que nosotros podamos vencer lo que le viene a uno como humano, ¿sabes? Esas batallas que vienen humanamente, tú sabes, las batallas carnales solamente se pueden vencer a través del poder de Dios mismo, del Espíritu Santo. Por eso es que Él lleva toda la gloria y toda la honra. Pero es como tú dijiste, es un amor, ¿verdad? Que incomprensible. Quiero saludar, por ahí está mi esposa Ingrid, que conectó por ahí, nos está saludando también. Dios los bendiga. Adelante con la palabra de Dios. A Ingrid por ahí, santo. Dios bendiga a Ingrid. Dios bendiga a Ingrid, Dios bendiga a María Rivera, a María Warren, que siempre la tenemos cuando, ¿verdad? Nuestra, ¿verdad? Todos los que se sintonizan con nosotros, como las muchachas que allá ya nos han escrito, ¿verdad? Que las saludamos. Vamos a saludar también a mi hermano Edwin Soto, que Dios lo acompañe y lo siga bendiciendo. A una hermana mía que le encontraron cáncer, que ya le están dando quimioterapia. Vamos a orar por ella, vamos a seguir, ¿verdad? Yo siempre la tengo en oración, pero, ¿verdad? Son casos, ¿verdad? Que para eso estamos. El ser humano fue creado para una sola cosa, Héctor. Fue para adorar a Dios y servirle. Y nuestro servicio es orar por los que necesitados, ¿verdad? Orar por todo el afligido y llevar la palabra sencilla, tal y como Dios nos la ha escrito. Porque nosotros, hoy en día hay mucho, ¿verdad? Teología, hay mucha psicología en lo que es la palabra. Y sin embargo, nosotros hemos encontrado que Dios fue un hombre simple, el Señor fue un hombre simple. La palabra es bien simple de comprender, es bien fácil de entender. La misma Biblia te da, ¿verdad? Luz a los pasajes oscuros. Y no hay que, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estar con mucha psicología, porque yo no creo que, por lo menos de mi parte, no creo que eso vaya con lo que es, ¿verdad? La santidad de Dios y las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios y el Espíritu Santo te va a dar a ti las herramientas y lo que tú tienes que decir. Por menos que tú sepas, ¿verdad? Tú puedes ser un hombre, ¿verdad? Como ustedes, que ustedes se nota al hablar que ustedes tienen una buena educación. El mismo Pedro, que habla de Pedro en la escritura, que era un hombre del vulgo, eso sin letras ni nada. Sí. Y fue un hombre que, cogido en la mano de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo usaba con una palabra tremenda. Poder terrible. Eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de Dios, que coge lo más vil y menospreciado y lo pone, ¿verdad? Ahí. Es correcto. Y el deber de nosotros es llevarla tal y como Dios nos la da, ¿verdad? Llevarla a todo aquel que lo necesite. Y eso es lo que nosotros hacemos, obedeciendo a Dios, obedeciendo su voluntad. Y para eso estamos, hermanos. Así que, mire, tenían otro versículo. Yo voy a leer un versículo aquí, Héctor. Sí. Mire, vamos a ir al Salmo 5 y yo voy a leer del 4 al 5. Salmo 5, yo voy a leer del 4 al 5. Dice así. Salmo 5 del 4 al 5. Dice así. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Repite el capítulo, Santo. Salmo 5,
Ok, Salmos 5. Del 4. 4 y 5. Yo voy a leer el versículo 5. Dice, o quiere que lo lea del 4 y 5 nuevamente. Sí, Lo leo, vamos, 4, porque dice, Salmos 5, del 4 al 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí está. Una raya, una raya. Ahí está lo que dicen, ¿verdad? Dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Aquí no dice eso. Aquí dice que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Maldad, sí. O sea, está aborreciendo al que la está haciendo. No al pecado, sino al que lo está haciendo. Aborrece igual al que la está haciendo. Es correcto. A ambas. Ambas. O sea, que entonces, Aborrece el mal y también aborrece el que la está al haciendo. que lo hace. Entonces, es lo que estaba diciendo Carlos. Cuando Carlos comenzó a hablar anteriormente, dijo que eso era una herejía de que la Biblia no dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Porque aquí está hablando, aquí está diciendo otra cosa. ¿Lo ves? Se Aquí contradice con la palabra. Es correcto. Entonces lo que se está diciendo, que era lo que Carlos estaba diciendo, que eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Y que es una aberración. ¿Cómo es que se llama el Gandhi. Gandhi. Y pegó eso a nivel de que es una repetición continua. No, tú ves hasta evangelistas y pastores diciendo que Dios ama al pecador. Todo el mundo Bueno, con el papagayo. Llega a veces el tiempo de tanto uno escuchar eso que Pero uno que- piensa que es un pero verso que- bíblico sí. que está ahí. Es correcto, y no lo es. Como estaba diciendo el hermano Carlos. Es como dicen los científicos, los psicólogos. Una mentira repetida muchas veces se convierte En la una hace verdad. en una verdad. Correcto, es verdad. Entonces, aquí ustedes están leyendo en sus Biblias lo que dice aquí, que Dios aborrece al que hace pecado, al que hace iniquidad. Ujú, So, Dios lo aborrece. Ahora bien, dijimos que Dios amó a todo ser humano ujú. y a través del sacrificio que se hizo en el Calvario de su Hijo, Le dio vino la salvación a todo aquel que cree. Ahí es que está la línea. Ajá, El que crea en Él. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Y es trabajo de todos los evangelistas y de todos los pastores y de todos los que trabajan en la obra de Dios, tratar de que usted entienda, ¿verdad? Que solamente a través de Cristo podemos obtener salvación. Solamente a través de Cristo nosotros podemos ser justificados. Solamente a través de Cristo Dios, en su infinita sabiduría y poder y misericordia y amor, nos da una carta a nosotros de salvación, ¿verdad? Nos dice que somos salvos a través de su Hijo, en creer en Él de corazón. Así que yo voy a seguir hacia adelante. Si tienen algo que aportarle en esos versículos, si no, vamos a leer otro versículo. Ustedes me dicen. Seguimos hacia adelante. Vamos a Romanos 1, del 18 al 21. Romanos 1. El 8 al 21. Romanos 1 del 18 al 21. Leámoslo, hermano Carlos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, nuevamente, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que detienen con injusticia la verdad. Y esos son hombres que se dedican, ¿verdad?, a ir en contra de lo que Dios establece, ¿verdad?, la justicia de Dios, porque el que establece la justicia verdadera es Dios. Ahora mismo patrocinando ese supuesto versículo de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, está provocando ira de Dios, porque Dios no establece eso, ¿me entiendes? Dios hace una distinción y siempre la ha hecho, es
o te arrepientes y te acercas a Él para que alcances su perdón y su gracia, o simplemente te mantienes en el pecado. Tienes dos opciones. Y Él, como estableció el hermano por medio de la palabra, dio su Hijo, dio un instrumento para que nosotros podamos hallar el camino a esa salvación, a esa gracia, a ese amor. Y no hay otra forma que nosotros podamos alcanzar eso si no es creyendo y aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Y como tú estabas estableciendo, la ira de Dios está sobre todo aquel que no acepte eso que Dios estableció. Sus estatutos. Sus estatutos. Así que, y sigue diciendo, ¿verdad?, que porque las cosas invisibles de Él en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que muchas veces yo voy a esto, en esto ellos se están refiriendo, ¿verdad?, que todo se manifiesta, toda su deidad se manifiesta porque Él nos creó y creó la humanidad, creó todos los animales, creó todo. Ahí tú puedes ver en la naturaleza que hay un Dios que creó todas las cosas, porque nosotros no podemos venir de la nada. Mucha gente dicen, ¿verdad?, los científicos, que nosotros venimos Big Bang, y nosotros venimos que del mono y nosotros venimos de esto. Pero miren, yo le voy a hacer una pregunta. Aún el mono, para tener un bebé se necesita la hembra y el varón, y tiene que haber un sistema, ¿verdad?, de las cosas, ¿verdad?, como Dios nos creó para procrear, igualmente que el hombre. Ajá. No hay diferencia. Igual que la gallina. La gallina, tú le puedes, ahora hay una purina que tú le das para que tenga huevo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ese huevo no puede tener pollito, no puede nacer un pollito de él. Ella puede tener huevos sin gallo, pero si ella se echa, los huevitos no sacan pollito. O sea que ella necesita del gallo. ¿Entiendes? Necesita el macho como la hembra, igualmente nosotros, ¿verdad? Es imposible que nosotros viniéramos de la nada. Nada de lo que hay aquí en el universo no viene de la nada. Eso es que Dios lo creó y se nota. Por eso es que Dios está diciendo que su infinito, ¿verdad?, dice que se ve claramente, visible desde la creación del mundo, se ve todo, que fue Dios, un ser grande y poderoso que creó estas cosas. Nosotros no venimos de la nada. Eso es un sueño que ellos tienen, porque ¿qué pasa? Ellos reconocen que hay un Dios, porque el ateo es así. Reconocen que hay un Dios, no lo dicen, pero en su corazón ellos lo conocen. Ellos saben que hay un Dios, pero se rebelan continuamente con esas cosas. ¿Para qué? Para mantener a las personas turbadas. Pero es obvio que una persona, un ser humano, no puede venir de la nada. ¿Cómo tú vas a venir de la nada? Primeramente, todo ser humano nace de un bebé. Todo ser humano viene con un bebé. Si un bebé sale solo de la nada, no puede sobrevivir porque necesita leche materna, necesita alguien que lo cuide. ¿Cómo él va a sobrevivir? O sea, que es una cosa insólita, ¿verdad? Sin embargo, vemos cosas que yo le he dicho anteriormente, como el sol. Nosotros conocemos que el sol, que toda cosa que tú prendes en fuego, finalmente se deshace y se consume todo lo que el fuego, ¿verdad?, lo va consumiendo hasta que el fuego se apaga, porque él consume todo, ¿verdad? Pero vemos un sol que está por miles y miles de años ardiendo en fuego caliente y no se consume. ¿Y eso quién lo hizo? Pues Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para darnos sol tanto a los ¿verdad? Dice, tanto a los justos como a los injustos. Y lo mismo que manda lluvia para los justos como los injustos. O sea que, pero va a venir un día, como dice el libro de Apocalipsis, que la ira de Dios va a venir contra todo pecador y contra todas las naciones, y va a destruir las naciones. Así que no podemos decir que Dios ama al pecador, porque hay muchos textos bíblicos que nos están apoyando que Dios aborrece al que hace pecado, al que hace iniquidad, lo aborrece. Entonces, eso nos dice que hoy en día en las iglesias lo que se está enseñando es solamente el amor de Dios, la prosperidad que Dios te da y la misericordia de Dios. Pero no están enseñando que hay un Dios de ira, hay un Dios que está, dice el libro de los Salmos, que Dios está indignado todos los días. Está irado todos los días por las cosas que están sucediendo en su creación, porque el hombre es malo de nacimiento. Eso es lo que dice la palabra.
Así que nosotros, al venir a Cristo, viene una santificación que nos va santificando día a día. Al nosotros someternos a las leyes de Dios y a lo que Dios establece, Él nos va santificando a través del Espíritu Santo y nos va limpiando, porque nosotros todos somos pecadores. Pero ¿qué pasa? Nos sometemos, entonces el Espíritu Santo va haciendo esa obra y nos va limpiando y nos va haciendo entender cosas que antes no entendíamos. Y por eso es que tiene que haber un cambio. Cuando usted viene a Cristo, tiene que haber una nueva criatura, porque si no hay una nueva criatura, Cristo no entró, no hay Espíritu Santo en esa persona. Tiene que haber un cambio. Correcto, ya que tocaste el punto de que vamos a hacer el equivalente a todo ser humano pecador, ¿verdad? Ya que tocaste eso, entonces voy a tener que entrar a Juan, en primera de Juan, primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, y quiero leer del verso 5 en adelante, algo corridito, porque como te digo, estamos tocando el tema, ama a Dios al pecador. Entonces, si todos somos pecadores, pues vamos a ver qué es lo que establece Dios o qué aclara las escrituras referente a eso como tal. Estamos en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, verso 5 adelante. Voy a leerlo, dice aquí: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es Él fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate que hay un llamamiento ahí de que te está diciendo que en Dios no hay ninguna tiniebla. Si nosotros permanecemos en tiniebla, no estamos con Dios. Y si no estamos con Dios, no estamos en el amor de Dios. Lo que está haciendo es un llamado a que como reconozcamos la condición de pecadores. Entonces, si nosotros reconocemos esa condición de pecadores, entonces venimos a pasar a ser limpios por la sangre de Jesucristo y somos cubiertos. O sea, y la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? No limpia el pecado. Sí, la sangre de Cristo santifica, limpia el pecado, nos justifica delante de Dios. Entonces ya está habiendo un cambio, hay una transición. Entonces estamos hablando ahora de que sí estábamos en una condición pecaminosa y estamos pasando a otra por justificación de Cristo, por la sangre que nos está lavando y nos está limpiando de nuestros pecados. Ahora voy a seguir leyendo el capítulo 2, porque si dejamos esto en pareciera ser como si siendo así, de que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Se está refiriendo a una persona que trata de permanecer en la posición de que él no necesita de Dios porque entiende que es justo, que él hace todas las cosas bien, que no tiene pecado, que está bien. Pero cuando nosotros estamos en Cristo es porque hemos reconocido nuestra condición y nos hemos puesto en la mano de Él, y ahora la cosa va a cambiar, porque mira lo que está pasando aquí. Ahora voy a leer el capítulo 2 y voy a leer varios versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que al igual que como un hijito está diciendo, hijito, lo escribió, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. O sea, si hemos cometido una falta siendo hijo del Señor, nos hemos envuelto del pecado, Él nos está diciendo que también tenemos la oportunidad, que es la misericordia, de confesar, pero no nos está dejando en que sigamos la continuidad. Nos está diciendo que correcto, que tenemos un abogado. O sea, necesitas salir de ese caso. No te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí, no alcanza, correcto, la misericordia. O sea, tú ves que Dios está poniendo como unos pautas, unos estándares. No te está dejando una condición, no te está diciendo, ok, como yo reconozco como que todo el mundo tiene pecado, mantente ahí. No te está diciendo que hay una salida y hay una forma de poder cambiar tu manera de vivir. Y si cometiste pecado,
estando en el Señor, te está diciendo que tienes abogado, o sea que puedes venir, la misericordia te puede alcanzar, hay vida, hay esperanza, tienes vida, estás ahí, estás escuchando este mensaje, estás ahí, fallaste, pecaste, tuviste una recaída, tuviste una situación, pues te estamos diciendo que hay un abogado, que al igual que paga ese pecado por un hijito que pudo haber tropezado y caído, dice que también, que no solamente por esto, sino también por los de todo el mundo. O sea que todo el mundo está en la posición de poder venir a él. Lo que yo quiero, no sé si me estoy explicando bien, lo que quiero aclarar es el punto de que hay una transición, de que hay un cambio. No hay una permanencia de que tú puedes permanecer en el mal, en el pecado, y el amor de Dios te va a seguir cubriendo, y que tú estás bien, y que estás ahí, que Dios no está mirando eso, te está diciendo lo que tú leíste, que fue palabra directa, que Dios está irado con el impío todos los días, con el pecador todos los días. La ira de Dios está ahí. Creo que, ¿verdad? Toqué el gran punto de esto. Ok, se me quedó el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda se me quedó el 3 también, se me quedó el 3. El tal es mentiroso. Se me quedó el 3 también. A ver. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Su mandamiento. El que dice, yo lo conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, ¿qué hay ahí? El amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado, o sea que realmente el amor de Dios ha llegado a su vida, realmente el amor de Dios está en él, está perfeccionado en él, porque ya lo ha logrado sacar de la condición pecaminosa y lo está trasladando al camino de luz en Cristo Jesús, que es el que da vida. Y hay un establecimiento. El que dice, que es el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es correcto. Y ahí está hablando de que del amor de Dios se transfiere a nosotros. Ese amor que Dios tiene al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y seguir sus mandamientos, el amor de Dios se transfiere a nosotros. Ese amor se tiene que revelar. O sea, el amor se tiene que ver ese varón o esa hembra que aceptó a Cristo como su Salvador. Se tiene que notar ese amor en ellos. O sea que por eso nosotros sabemos muchas veces que no nos pueden engañar, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando hay amor, cuando no hay amor, de la manera, ¿verdad? Que tú te comportas con tus hermanos, ¿verdad? Con tu prójimo, ¿verdad? Que siempre debe haber amor hacia todo el mundo. Es como tú dices, también hay una etapa de crecimiento, de madurez. El Señor cuando estaba hablando de que había que nacer de nuevo, lo que te está presentando a ti es que tú vas a aprender ahora a caminar de una manera diferente. O sea, ahora estás haciendo todo nuevo en tu vida. Cuando tú te estás trasladando de las tinieblas a su luz admirable, cuando tú estás viniendo a los pies del Señor, estás naciendo de nuevo, y ahí tú vas a tener que empiezas a gatear, y hay procesos en que a veces uno tropieza, en que se cae, pero Dios ve que tú estás en ese luchando por permanecer en ese amor, que tú lo quieres, que tú estás valorando. Ahí es que esté el abogado, él está tratando, y ahí está Cristo. Este hermano, pues ese hermano mío, hay que darle oportunidad porque él está tratando y tiene que seguir hacia adelante. Y ahí es que tú sigues hacia adelante con los tropiezos, y siempre tiene que haber mejoría. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, siempre tiene que haber mejoría, no puede haber atraso. Y eso era lo que tú estabas leyendo ahora mismo. Y de hecho, Santo, un poco tuve que mejorar porque es un poco difícil de poder como que explicarlo. Por eso tú sabes que quería estar seguro que se estuviera entendiendo lo que estamos trayendo. Se entendió perfectamente. Para que no haya ningún tipo de manipulación, porque el problema es que si ahora mismo yo cogía y te leía solamente el primer capítulo del libro de Juan, de la epístola de Juan, los primeros versículos que te leí, dice, porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces que te está queriendo decir que hay gente que, de hecho, yo los he oído citar ese versículo para decir, no, Sacho, si todo el mundo aquí es pecador, y con eso están avalando a otra gente que no los dejan salir de su condición, porque te están diciendo, bueno, pues si entonces si todo el mundo es categorizado
como un pecador. Estamos hablando de una continuidad y tengo más datos de eso más adelante, pero ¿sabes? Vamos por partes, según ustedes vayan desglosando, vamos a ir entrando en otros datos. Pero, ¿sabes? Si mantenemos solamente ese versículo, esos primeros capítulos, pues entonces le estamos dando, es una luz prácticamente para que, bueno, pues si todo el mundo aquí es pecador, pues vamos a seguir. No necesitamos de Dios, no necesitamos nada. El versículo lo que está hablando eso es para que todo el mundo sepa que de alguna manera u otra aquí todo el mundo necesita del Señor para salvación, porque de alguna forma u otra es pecado. No dice la Escritura que no hay justo ni uno, que todo hombre pecó, no había justo ni uno, todos son pecadores. Quiere decir que todos necesitan la transición. Como nosotros aquí estamos hoy acercándonos al Señor y buscando de Dios esa gracia, ese amor, esa misericordia y fundamentándonos en Él, porque es el único medio de salvación. El único. No hay otro. Pero hay una transición, es lo que quiero hablar. Y yo quiero abundar que esto no se hace desde el sacrificio de Cristo para acá. Dios, en su carácter personal, en la antigüedad estableció un lindero y estableció unos parámetros. Dios siempre la palabra ha dejado claramente evidenciado que Dios tiene un carácter y es severo, o sea, y hace una distinción sobre el pecado y sobre lo santo. O sea, tú no puedes estar andando en dos aguas aquí. O sea, y eso es bien claro, hacérselo entender a los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, que no podemos patrocinar esta frase que se está diciendo por ahí en los altares de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, eso está totalmente, eso es una aseveración totalmente errada, según el estudio que estamos trayendo. Cuando la misma Escritura citó, que se leyó en varias ocasiones, 2 veces lo leíste, ¿verdad? El Salmo, está diciendo que tanto el pecado o tanto la falta como el que lo está ejecutando dice que Dios lo está aborreciendo, lo aborrece. Entonces, si está aborreciendo algo, hay un problema ahí. Entonces no podemos permanecer en un engaño, ¿verdad? De que no, estamos cubiertos por el amor de Dios. Uno de los datos que arroja luz de que una persona está amando al Señor, lo dice aquí. Comienza a gustar la palabra de Dios y a guardar su mandamiento. O sea, comienza a interesarse por la manera de vida que es la que Dios quiere que tenga uno. Va forjando una transformación en él. Cuando yo comencé en estos caminos santos, eso fue una de las cosas que yo empecé a buscar. Déjame ver qué es lo que Dios quiere con el hombre, porque tanto llamamiento, Dios aquí iba allá, me decía, mira que el Señor te ama, tú sabes que el Señor hace tiempo está atrás de ti, y yo como que seguía dándole vuelta al asunto, hasta que llegó un momento que Dios siguió. Y yo dije, no, espérate, déjame ver qué es lo que quiere Dios con el hombre, déjame ver qué es lo que quiere Dios conmigo, y comencé a buscar, y ahí empecé a leer las Escrituras, empecé a leer, y mientras fui leyendo, pues el Señor pues te va enseñando, y uno se deja guiar por Él, y ahí es donde se ve el fruto de que estos son los que me aman. El que me ama, ¿qué dice? ¿Guarda qué? Palabra. Y cuando dice que míos son los que escuchan mi palabra atentamente, míos son. Esos que escuchan y les gusta leer la palabra de Dios, que se sacian en eso, su corazón se llena. Cuando tú lees la palabra de Dios, esos son de Dios, porque les gusta oír la palabra de Dios, y esos que les gusta oír la palabra de Dios son de Dios. Mira, Héctor, yo quería comentar, yo he visto en muchas ocasiones, yo he oído personas decir que como Dios los ama, ¿verdad? Que Dios ama al pecador, pues ellos no tienen necesidad de estar buscando a Dios. Buscando a Dios continuamente. Y eso es un problema. Eso es un problema porque nosotros, el ser humano, cuando usted lee la Biblia, como yo dije anteriormente y hemos establecido, que Dios hizo al hombre con un propósito. Y era para que le glorificara y le sirviera. Entonces, porque solamente del pan no vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros fuimos creados, pero también tenemos que obedecer a un ser que nos creó. No podemos vivir como, ¿verdad? Como levantarte en la mañana y vivir como lo que tú ves, eso es. No, tú tienes que, ¿verdad? Que hacer el bien. Tú no puedes pecar, obedecer las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios. Aceptar a Cristo como es un parámetro. Y esto no es malo, a mí me gusta.
Fíjate, yo era un pecador de los días, pero cuando vine a los caminos me pasó como a Héctor. Dios me estaba llamando de hace años, pero yo rehusaba. Entonces, de momento, pues empecé a leer la palabra y empecé a ponerle atención porque me estaba hablando. Y hubieron ciertos sucesos que yo vi un Dios vivo, ¿verdad? Que me ocurrieron. Que no voy a ir a eso ahora porque no tenemos tiempo, pero me demostró que era un Dios vivo de verdad, que no era un Dios, que no era solamente, ¿verdad? Porque Dios es la palabra de Dios, pero no era solamente la palabra, sino que era un Dios que me escuchaba y existía de verdad. Así que yo lo conocí de esa manera y me dio varios, ¿verdad? Yo tuve varios encontronazos con él y me demostró que era un Dios vivo y que yo dependía de él y de ese entonces pues he seguido, ¿verdad? Permanecido en lo que es, en la búsqueda de Dios y las enseñanzas, que es lo que me apasiona, ¿verdad? Yo no soy un hombre que estudié mucho, pero Dios me ha iluminado sabe que por lo menos pues lo poquito que me da, pues yo trato de llevarlo hacia adelante sin nada que me quede nada en el corazón, sino que Dios me ayuda. Oye, Santo, hablando que tú no estudiaste mucho, si yo me pongo a pensar en eso, las cosas que hace Dios, porque precisamente una de las cosas que me iba a imaginar yo aquí, tanto leyendo la palabra, de hecho, tú sabes que yo era un muchacho de esos que no era de bajo aprovechamiento académico y no tenía, ¿sabes? A mí no me gustaba estar leyendo ni estudiar ni nada de eso, fíjate, y ahora aquí en los caminos del Señor, una de las cosas que yo he visto el poder de Dios en mi vida ha sido en eso. ¿Por qué? Porque sin yo tener ese, ¿sabes? Yo puedo mirar a tanta gente y ver tanta gente brillante que son en eso unos brains que tú ves que cogen, hay gente que cogen un libro para leer y en 3 días lo terminan y yo tengo el mismo libro y puedo estar 2 años con él. O sea que yo lento para leer, la retentiva malísima, ¿no? Y yo te veo a ti como un hombre extremadamente inteligente. Por eso, fíjate, pero yo de la manera que yo te observo y te veo. No, sí, de hecho, es una de las mismas cosas con las que uno se impresiona, porque ahí uno reconoce que eso es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi naturaleza, yo sé que yo no puedo hacer esto, si no llega a ser porque hay una intervención de Dios, Carlos. En otras palabras, tú eras igual que yo. Yo era más cerrado con un tubo de ensayo. Así, Dios es el que ha hecho la obra. Sí, no, Dios es el que y cada uno, mire hermano, no tenga miedo. Hay Joari por ahí, Sanabria. Dios te bendiga, Joari. Dios te bendiga, Dios te guarde. Porque nos dio diferentes talentos. A uno le dio 5, a uno le dio diferente, a uno le dio 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero contento con ese talento, no lo entierre. Usted eche para adelante con ese talento, que Dios va a hacer un buen uso de ese talento. Porque usted sabe que si usted no usa ese talento, usted sabe lo que pasa esto. O usted no usa tu talento. Cuando Dios ve que tú vas directo a la bancarrota, te lo quita. Y se lo da a otro. Porque si tú no vas a hacer nada con él, tú vas directo a la bancarrota. Y la bancarrota es que no vas a hacer nada con el talento que Dios te da. Así que él te lo quita y se lo da a otro. Así que usemos lo que Dios nos dé, lo que sea, con nuestras familias, comenzar con nuestra familia, que es importante. Y si no nos cree nuestra familia, pues el vecino y así. Que Dios, que el Señor, ¿verdad? Primeramente ve el cambio en usted y después los demás, ¿verdad? Los demás vecinos y hermanos y hermanas, que vean su cambio, para que vean que ellos van a seguirlo después de usted, porque van a querer lo que usted tiene. Y lo que usted tiene es grandioso. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que es una maravilla. Tiene Ivonne por ahí, bendiciones, dice Ivonne también. Dios te bendiga, Ivonne. Ivonne, Dios te guarde. Ivonne siempre está por ahí pendiente y comparte los videos también ella. Y quiero mandarle un saludito a mi hijo Marco Toyens, que está prestando, una vez él se queda en su casa, hoy está viendo los estudios y se suscribió, y cada vez que sale un videíto, él lo ve y le mando un saludito para que se siga instruyendo en la palabra. Igualmente nosotros tenemos un que se llama, le decimos Yunjito, que también él es una persona, ¿verdad? Que nosotros lo amamos mucho, y ahí él está también con los videos y está compartiendo videos y bueno, está bien contento. Así que un saludo a Yunjito también. Correcto. Saludo a todos por ahí. Dios los bendiga. Y Santo, vamos. Seguimos. Mire, vamos a Romanos 2. Vamos a ir a Romanos 2. Romanos 2, si me puede leer del 5 al 10. Romanos 2 del 5 al 10.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Romanos 5, Romanos 2, del 5 al 10. Romanos 2. Estaba ahí. Ah, ¿estabas ahí? Sí, no. Ah, pues estoy mal. Que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 6 o el 5. Hasta el día. Y el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio permanente y también el judío primeramente. Y al judío primeramente y también al griego. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Quiere decir que al judío y al gentil. Ajá. Hablando del gentil. Ahí está nuevamente lo mismo que hemos repetido. No voy a abundar porque es lo mismo. Los textos que tú lees es así mismo como se leen. No hay que estar, ¿verdad? Dándole mucha vuelta. La ira de Dios está sobre todo al que hace iniquidad. Así que eso que decían que Dios ama al pecador y odia al pecado es un error. Ahí Dios dice que hay condena para aquel que hace el mal. La ira de Dios está sobre todo aquel que hace iniquidad. Así que nuevamente la Biblia se revela nuevamente y nos da luz a esos pasajes bíblicos. Y es bien importante porque hay muchas de estas doctrinas de hoy en día que pretenden que la persona pecando, oye, sí, tú puedes llegarte a Cristo, porque acuérdate que como usted bien dijo, hermano, que esto es un proceso y nosotros vamos madurando, pero una vez que tenemos la madurez, que conocemos y sabemos que ya no podemos permanecer en el pecado, voy a seguir pecando porque la gracia de Dios está encima de mí. No, usted está equívoco, hermano, y eso es lo que usted tiene que entender. Y tal vez en este momento Dios está utilizando este estudio de instrumento para enseñarle a usted que usted no puede seguir ignorando que si usted conoce la verdad a través ya de la palabra, que lo que usted está haciendo y su condición de vida no le agrada a Dios, usted no puede pretender que que la gracia de Dios esté sobre usted. Lo que está sobre usted es la ira de Dios, y eso es bien claro, dejarlo determinado. Correcto. También está por ahí Maribel Rivera, comenta y dice: bendiciones, bonito mensaje, gloria a Dios por eso, qué bueno. Maribel dice: bonito mensaje, Dios te bendiga mucho, Maribel, qué bueno te bendiga. Puede compartir ese mensaje por ahí, sí, pues, cuando guste, cuando quiera también, para que otros se beneficien del mismo. Mira, Ivonne González, mira el sistema, mira si Ivonne comparte las publicaciones nuestras mucho, que ya el sistema la tiene como un distribuidor de contenido. Esa es la que distribuye el contenido. Amén. Para adelante, Ivonne, que bueno, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde, Ivonne. Miren, como dijimos anteriormente y seguimos hablando lo mismo, Dios nos justifica a nosotros cuando creemos en Cristo Jesús de corazón y seguimos, ¿verdad?, sus mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Yo le voy a leer qué es justificación. Para los que no saben lo que es justificación, dice, ¿qué significa justificación? Es una declaración legal. En el momento en que una persona cree en Jesucristo, Dios lo declara justo ante Él. Porque por ese sacrificio que se hizo en el Calvario, al tú creer de corazón y seguir los mandamientos de Dios, seguir conforme a como Él establece, Dios lo declara justo a esa persona en ese momento. Así que por eso es que, como estaba diciendo el hermano Héctor, no hay salvación sino solamente a través de Cristo Jesús. No hay otra salvación. No podemos buscar otra cosa que es a través de Cristo Jesús. Y tiene que ser a través de un arrepentimiento genuino. Esto no es decir perdón de la boca para afuera y todavía aquí en tu corazón seguir en la misma condición, porque acuérdate que Dios es el que conoce la condición del ser humano, ¿me entiendes? Y esto hay que recalcarlo, porque mucha gente se cree que puede, o sea,
jugar con Dios, ¿me entiendes? Y Dios es sabio, Dios conoce y de mirarnos nada más sabe la condición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es correcto, miren, y ahí en esa justificación que hubo ahí en ese Calvario, ¿verdad? En ese acto, el único que salva es Dios. Y si el único que salva es Dios, Cristo, ¿verdad? Que sabemos que es Dios, parte de la Santa Trinidad. Cristo ahí declara que Cristo es Dios, porque solamente Cristo puede salvar. Solamente Dios puede salvar. La Escritura establece que solamente Dios puede salvar. Hay unas denominaciones que creen que Jesús es un profeta, ¿verdad? O un hombre bueno, un maestro. Pero si la Biblia establece que solamente Jehová salva, ese sacrificio que se hizo ahí en el Calvario fue Dios. ¿Ves? Fue Dios. Jesús salva. ¿Ves? Ahí se le cae la teoría de que Jesús es un profeta o un maestro, o lo que ellos quieran pensar de Jesús, porque ese es Dios que salva. Ese es Dios que salva. Ahí en ese momento cuando se estableció, ¿verdad? ese acto ahí, Dios lo propuso para que Dios mismo fuera sometido para la salvación de toda la humanidad. Así que por eso que quise, ¿verdad? Establecer ese punto para que ustedes vean también lo que hay allá afuera. Y vos dice, ¿por qué estar contra su voluntad si no vive bajo su mandamiento? O sea que, ¿por qué estar en contra de su voluntad? Pueden vivir bajo su mandamiento. Es correcto. Sí. Hay cantidad de versículos, por ejemplo, vemos por allá, si no me equivoco, el libro de Hebreos también, cuando estaba hablando que está preguntando que porque si estamos bajo la gracia, está diciendo pues que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, por ahí para abajo de ninguna manera. O sea, hay cantidad de versículos que siguen recalcando que entonces cómo vamos a volver a hacer aquello de los cuales ya hemos sido librados. Que luego también sigue mencionando que ya no quedaría más sacrificio por nuestros pecados, porque ya Cristo ya murió una sola vez, no va a volver a repetir esa historia, ¿sabes? O sea que está recalcando una manera ahora diferente de vivir, una vida, ¿verdad? Ya una mentalidad cambiada, temerosa de Dios y viviendo una vida pía. Hay cantidad de cosas. Basándonos en el amor, quiero tocar un verso más aquí en Primera de Juan. Permiso, nosotros le contestamos a Ivonne. ¿Qué fue lo que ella escribió? No, ella puso que ¿por qué? No fue una pregunta. ¿Por qué estar en contra de su voluntad? Y si Dios vive bajo, si no vive bajo su mandamiento. Ivonne, si puede, si puede darme, yo estoy entendiendo que ella lo que está haciendo un llamado a que por qué estar bajo su voluntad, si puede vivir bajo sus mandamientos, pero no sé si hay algo y me lo puede aclarar Ivonne, pues vuelve y escribe ahí a ver si fue que entendí mal el mensaje o si eso mismo es lo que quisiste decir. Ok, pues sigue adelante con el versículo. El versículo que quería tocar está en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, ese es el primer versículo. Capítulo 3, primer versículo de Primera de Juan. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero ese versículo comienza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sea llamado hijo de Dios. ¿Qué tú ves ahí, Santo? Lee el primero y el segundo. Lee nuevamente. Mira, Ivonne dice, sí, eso mismo. Ella lo que está haciendo un llamado, que para qué vas a andar una vida, ¿verdad?, lejos de Dios, si puedes vivir amándolo a Él, guardando sus palabras. Correcto, muy bueno. Gracias, Ivonne, por aclarar. Es correcto. Sí, lo que ella dice, mire, antes yo estaba en el mundo y pues estaba alejado de Dios, aunque a mí se me inculcó siempre, y mi mamá siempre me envió a la iglesia. Yo hice mi primera comunión, ¿verdad? Y dice que lo que te enseñan desde pequeño nunca se te olvida. Pero me alejé de Dios por muchos años.
Y te digo que estos años que yo estoy viviendo con mi Cristo Jesús, no los cambio por todo lo que yo viví anteriormente, ni los que vivan, porque verdad que yo siento un gozo y una paz y un amor, aún con las personas que rechazan a uno diciéndole la verdad, yo me siento en paz. ¿Sabes por qué me siento en paz? Porque estoy hablando la palabra de Dios tal y como está escrita, y me siento gozoso porque yo sé que el Señor está de mi parte, y eso es lo importante. Como dice Ivonne, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar viviendo alejados en vez de vivir con Él? Porque qué mejor vida que esa. Así que Ivonne, Dios te guarde. Okay. Mira, Santo, para aclarar entonces el versículo o la línea de lo que estoy hablando, voy a ir entonces un capítulo atrás y voy a leer el verso 5. El verso 15, perdón. Estaría ya entonces el capítulo 2 y verso 15 de Juan. Mira lo que dice ahí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ama a Dios al pecador, porque amar al mundo es el pecado, es amar al pecado. Ama a Dios al pecador, según ese versículo que acabo de leer. Está más claro ese verso, está más claro. Está bien claro. Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre, ¿está o no está? No está. Te está diciendo que no está. Entonces no nos pueden seguir enseñándonos un mensaje erróneo, engañando a la gente y dejándola en una postura que no nos hace bien. ¿Por qué? Porque si yo me creo eso, si yo creo eso, yo no voy a cambiar, mi condición va a seguir siendo la misma. Entonces yo he tenido que ir aceptando todas estas cosas que están establecidas en la palabra, que eso es amar la palabra. El que ama sus mandamientos, ahí se demuestra que el amor del Padre está en él verdaderamente. ¿Por qué? Porque ahora tú estás aceptando esto. Ya estás dejando de escuchar las voces del mundo, la continuidad de lo mismo, la repetición, porque la cosa que a la que alguien dice una cosa, tú ves que sigue una cadena por ahí para abajo y todo el mundo diciendo lo mismo. Y le dan por ahí a reproducir, y este viene y lo comparte y sigue. Y comparten una línea que es contraria a la de Dios. Entonces la Biblia me está mandando a otro punto. Ahora bien, ahora voy a empatar ese versículo con el que leí, para que haya ahora una mejor claridad. Si el amor, si los que aman al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Ahora voy a leer el capítulo 3 y el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seáis llamados hijos de Dios. Quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado en quién. Los justos, los que obedecen a su palabra. En los que han hecho una transición, en los que han reconocido su condición y están viniendo al Señor reconociendo que necesitan de Él para ser redimidos, para ser restaurados, para que haya una vida nueva. Que Dios ha declarado justo. Aquellos que reconocieron y dejaron la vida vieja que llevaban. Y ahí entonces se ha perfeccionado realmente el amor de Dios. Ahí realmente está el amor de Dios derramado, que la Biblia misma aclara que realmente no hay tal cosa de una continuidad en el mal y un amor encima. Pero ¿con qué propósito se está haciendo esto, hermano Héctor? O sea, de enseñar este engaño de que Dios ama al pecador. O sea, ¿con qué propósito hoy se predica esto? ¿Con qué perspectiva, ¿verdad?, se está haciendo? Y en mi opinión, para tener lleno exactamente, o sea, para llenar una iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema? Y Carlos, eso que tú estabas hablando, y hermano Héctor, el problema más grande es el siguiente: que si lo dice la iglesia lo dice, los impíos los están oyendo y lo están usando. Ellos lo usan. Lo usan en contra de ellos. Y le reconfirma eso, pues entonces es verdad. Es verdad. Entonces, eso es lo que repiten, y ese es el peor error. Que por eso es que uno tiene que estudiar las escrituras. Tú no puedes hablar como el papagayo. Y cuántas veces nosotros hemos estado aquí, ¿verdad?, recalcando y diciendo lo mismo y corrigiendo, ¿verdad?, los errores que están hoy en día diciéndose la gente. Vale, que la palabra dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Oye, hay tanto engaño. Oye, que esto no es cuestión de muchos. Aquí esto hay que prestarle atención, esto hay que escudriñarlo, ¿me entiendes? Y muchos no les gustan esta verdad. O sea, la rechazan. No, esta gente, olvídate, esta gente lo que son unos legalistas. No, hay una verdad que te está confrontando. Y entonces, ¿qué pasa? Que a muchos no les gusta que esta verdad los confronte. ¿Por qué? Porque le trae una deficiencia en la finanza de su templo, ¿me entiendes? Y esto es lamentable, ¿me entiendes? Bien lamentable. Y ciertamente hay una iglesia que está pereciendo, hay una iglesia que está muriendo a causa de estas herejías que se están predicando hoy en día.
Por eso nosotros hoy estamos aquí, ¿verdad?, en una línea diferente, porque nosotros no estamos en busca del aval, en busca del beneficio económico, ni nada de eso, ni de mantener, sino que estamos, reconocemos que Dios ha puesto un talento, un don en nosotros, y que debemos de ejercerlo y debemos de llevarlo, y eso es lo que estamos haciendo, llevando la enseñanza. Estamos usando la palabra del Señor tal y como está, ¿para qué? Porque si nosotros hacemos esto así, nos salvamos. No solamente salva al que nos puede estar oyendo, que estén en una situación y quiera salir adelante y dice, ya estoy cansado de vivir así y quiero un cambio, y realmente necesito una palabra que me dé luz, que me dé vida realmente, para yo saber qué paso es el que yo tengo que dar para poder ver un cambio en mi vida ya, para poder ver que en mí pasa algo diferente. Estoy cansado. Hay gente que está en esa postura, en esa situación de que están cansados, que están agotados, y lo que están oyendo por ahí no les está dando luz, porque los está dejando igual, no les está. Correcto. Pues entonces nosotros lo que estamos haciendo es, como nos dice la Escritura, usamos bien la palabra de verdad, y no solamente nos salvamos nosotros mismos, sino al que nos oyere, porque si nosotros predicamos una cosa diferente, cuando vengamos a ver, nosotros mismos tampoco estamos salvando, pues nos vamos a ir en la misma línea. Vamos a pensar que esto es así, que Dios ama al pecador, y entonces si en nuestra vida hay un deterioro, pues no lo vamos a corregir, vamos a seguir en eso. Porque no estamos hablando bien la verdad, y eso es lo que nosotros... Ese es el problema, y no es que yo esté en contra de los expositores, que hoy en día el expositor está prevaleciendo sobre la Biblia en las congregaciones, y eso es cierto. Hoy en día tú lo que ves es expositores. No es que yo esté en contra de los expositores. El problema con el expositor es que ellos te enseñan amor y misericordia de Dios, pero la ira y el enojo y el aborrecimiento de Dios no aparece. Entonces, por eso es que si Dios nos dio la palabra y nos dio esta Biblia, es para escudriñar la Biblia. Nosotros podemos tener los expositores como referencia y lo podemos usar de estudio, pero no es el todo. El todo de nosotros es la Biblia. La Biblia, porque la Biblia no hay laguna, ahí está todo lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro entendimiento. Así que, y ese es el problema, no hay un entendimiento. Lo que ellos hablan es expositores, que lo que te leen son 5 versículos del capítulo y no te leen el resto, y ahí es que es el problema. No profundiza. Entonces ahí es que está el problema. Eso es lo que yo tengo, hermano. ¿No tiene otra más? ¿No tiene algo más? Yo lo único que quiero, ¿verdad?, en forma de paralelismo con el tema, es destacar que Dios siempre ha hecho una separación. Yo comentaba al principio con el hermano Santo que Dios siempre establece linderos, y para los que no sepan lo que es un lindero, ¿verdad?, es una línea real o imaginaria que hace entre algo, entre una cosa u otra, ¿me entiendes? Y el único dato que voy a traer, ¿verdad?, para reforzar esta postura de Dios, se encuentra en Éxodo 19, del 23 al 25, y dice así: y Jehová dijo, y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve y desciende, y subirás tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés, descendiendo, se lo dijo al pueblo. ¿Qué más evidencia de un Dios que no negocia con el pecado? O sea, esta postura, para que usted tenga una idea, el pueblo había salido de Egipto, había salido como más cargado que la puerca de Juan Bobo, o sea, no estaba santificado ante la presencia de Dios, ¿me entiende? Entonces, los únicos que estaban capaces para presentarse ante la presencia de Dios era ¿quién? Moisés y Aarón. O sea, tú y él van a pasar, pero el pueblo no puede pasar de ahí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había caído en ese monte, y todo eso estaba santificado. Y los únicos que tenían derecho a pasar eran ellos dos, porque estaban santificados. O sea, que desde la antigüedad Dios ha dejado establecido que hay un parámetro. O sea, yo no negocio. O sea, porque si fuera así, entonces el pueblo que había salido lleno de ataduras de Egipto hubiera podido subir ante la presencia de él, pero no fue así. Él lo estableció, no puede pasar de ahí. Así que eso es lo que yo quiero traer, ¿verdad?, como dato, para que dejar reiterado la postura como paralelismo, ¿verdad?, con el tema que estamos trayendo. Correcto. Mira, Carambó, si puede por ahí, búscame Efesios 5,
léeme del 1 al 6. También voy a entrar al libro de San Juan y voy a terminar con esto. Y San Juan, vamos a ir capítulo 14, voy a tomar 2 versículos del 14 y Efesios 5. y un versículo del capítulo 16 de San Juan, 5 del 1 al 6. Quiero, Ivonne por aquí nos dijo, vamos a ver qué dice Ivonne. El enemigo usa y tuerce la palabra, viviendo el engaño, y el ser humano le gusta lo que justifica el pecado, que es lo que estaban hablando. Por eso sabemos que, ¿verdad?, está llena a veces en muchos lugares. Por eso dice aquí que hay que crear y conocer, escudriñar es importante para el diario vivir. Amén. Gracias por el tema, dice Ivonne. Dios te bendiga, qué bueno. Amén, amén. Muy importante. Vamos a... Efesios 5 del 1 al 6. Lo tiene por ahí, leo del 1 Al 6, ya dije. al 6, correcto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hombres de la desobediencia. ¿Nadie qué? Nadie os engañe Nadie os con engañe. palabras vanas. O sea, que el que trate de venir ahora a inventar con el tema que nosotros hemos puesto y lo que nosotros hemos dicho, la misma escritura ya lo está dejando encerrado. No te dejes engañar. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por andar de espalda a Dios, por andar con el listado de cosas que dice ahí, dice la Biblia claramente que por esta razón viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que nadie te engañe diciéndote no te apures, que tú sigues para adelante, que Dios está contigo y el Señor te ama y sigue así. Y olvídate que aquí Yo creo contigo el después. que no tiene dinga tiene mandinga, olvídate, sigue para adelante. Hoy en día los hombres lo que piensan es más un negocio. Exacto. Entonces le conviene decir todas esas cosas para atraer, ¿verdad?, multitudes, Lucrarse y lucrarse de eso. de esa oveja. Pero ahí la palabra lo encerró claramente. Ahora vamos al libro de San Juan. Voy al capítulo 14. 14, tengo el verso 21. 14, 21 dice, léeme eso ahí, santo, si puede. ¿Qué dice ahí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué pasa? Y el que me ama será amado por mi Padre, Ah. y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya se pone difícil esto. Porque entonces, ¿a quién es el que Dios va a amar? Al que le ama. Porque por ahí dicen que a todo el mundo que Dios ama El pecador, es el pecado. Y no le ama. Entonces, La Biblia entonces todo es correcto. ¿sabes? Vamos a creer a las escrituras, vamos a seguir escuchando las voces de gente engañadores. Nosotros hemos puesto en esta página nuestro estándar por hablar las escrituras tal y como de la verdad, que aunque nos costara que nos tengan en desprecio, que nos tengan aislados, que quizás no gocemos de las bendiciones de muchos, entre comillas, bendiciones, ¿sabes? Que por ahí ponen las manos del mundo, ay, que Dios bendiga y muchas cosas. Y quizás no podemos gozar de ese tipo de cosas, pero gozamos de la bendición de Dios, de poder hablar realmente la palabra como está. Y preferimos esto antes que vender nuestra, ¿verdad? Esa gracia que Dios nos ha dado. Y pues así permanecemos usando la palabra como es y hablando la verdad. Aquí me está diciendo que para poder obtener el amor, dice, y mi Padre le amará. Esto es, si tú amas al Señor, si tú amas la palabra de Él. Ahora vamos también al verso de ese mismo capítulo. Vamos a ver qué dice el verso 23, caramba. Dime qué dice el 23 de ese mismo capítulo. Estamos en San Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Entonces, quiere decir que el Señor está estableciendo que el que le ama a Él, que le habla a qué,
guardará la palabra Los mandamientos y el Padre y el Padre lo amará. él. Quiere decir Y que hará- antes lo amaba. No, No lo amaba. Son lo que estamos diciendo, transición. Hay una regla, unos requerimientos para que tú realmente tengas el amor del Padre, el amor de Dios sobre tu vida. Y esa es la parte donde a mucha gente los engaña. Ahora vamos a brincar el capítulo 16. Y con esto yo creo que yo no voy a traer más nada. Y luego paso a las cámaras ya para que ustedes despidan y eso. Y gracias a los que nos escucharon, estuvieron con nosotros. Vamos a hacer algo de eso. hay que dejar establecido también, una vez que tú ¿verdad? termines con tu argumento, de que la transición va a haber tropiezos, ¿verdad? Pero No, claro. Dios está ahí. La misericordia y abogado. Recuérdense eso. Juan, primera de Juan, capítulo 2, y lo decía claramente. Hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Léeme, santo, para amor que pueda, el 16, Capítulo 16. verso 27. ¿Lo leo? Pues el Padre mismo porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿El Padre qué? El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo creo que eso está claro si lo mezclamos con todos los versículos anteriores que hemos hablado y todos los datos que hemos dado. No voy a explicarlo. Así que me despido de ustedes porque yo sé que tengo que ir allá a las cámaras. Gracias por escucharlo y como siempre comparte este video y pendiente a los próximos temas de estudio que venimos a traer. Así que Dios les bendiga. Este se despide por aquí su hermano Héctor Morales. Dios los bendiga. Amén, amén. Dios los guarde nuevamente. Me alegro que se hayan sintonizado con nosotros, ¿verdad? Las preguntas que hicieron, muy buenas preguntas. Y ya saben, cualquier intriga, cualquier ¿verdad? pregunta adicional que quieran ¿verdad? Enviarnos, nosotros con gusto se la contestaremos y estaremos más que gozosos de estar ¿verdad? Juntamente con nosotros y ustedes, los hermanos, juntos. Así que Dios me los guarde y Dios bendiga a su familia. Dios les bendiga, pendientes al tema que vamos a estar trayendo próximamente. Así que espero que se hayan gozado. Suscríbase para que no se pierda ninguno de esos estudios que estamos trayendo. Así que Dios les bendiga y hasta el próximo estudio. Amén.